discurso, bueno, que en el discurso que tenía una muy buena dicción y que su forma de presentarlo imponía mucho. Pero también que lo que decía el discurso fue como lo que le llegó a los, sí, a la gente, porque decía la verdad de lo que había pasado y, o sea, como que eso era algo nuevo de pues sí, de un, ¿cómo se dice? Un ¿De un político. político? Ah, exacto, perdón, se me fue. De un político, de que dijera los sucesos que habían pasado, porque antes pues, solo se decía como lo que se quería escuchar de que no, pues yo les voy a dar esto y esto y esto y voy a mejorar, pero pues no decían los errores que habían tenido. Y ya. Profe, se mutió. Sí, perdón, muy bien, Miguel. Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo. Adelante, Denis. Esta otra parte importante que no se ha mencionado es cómo hizo hincapié en independizarse del gobierno, o sea, en decir que eran independientes de y que el gobierno era corrupto y abusador, por lo cual era lo que generaba gran parte del problema en México, además de decir que su poder lo había ganado con y para el pueblo. Otra vez es silenciado, Sí, profe. sí, perdón. Le decía cómo lo vio en su persona, transmite o no transmite, llega a la masa a través de su mensaje o no. En su momento creo que sí, porque se ve muy firme y muy confiado. Actualmente, si se pusiera el mismo discurso, no creo, porque ya nadie cree en los políticos, pero en su momento creo que tuvo un gran Sí, impacto. sí, Denise, tienes razón. Ayer estaba, no, hoy en la mañana estaba escuchando un monólogo de un comediante y, y, y por parte del guión que estaba haciendo, preguntó al público que aplaudieran quienes creían en los políticos, ni uno. Entonces creo que esta manifestación es generalizada. Bien. ¿Alguien más? ¿Ya quedaron todos? Correcto, comenzamos entonces. Habíamos estado analizando las formas de comunicación y, 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 y bueno, pues es importante el retomar un poco para poder comprender lo que sigue. Josué, ¿me podría usted decir qué fue lo que le quedó de lo último que vimos en el tema 4? Lo agarré con los dedos adentro de la puerta. Casi. No se preocupe. Ya ni me acuerdo qué vimos. Ah, bueno, sí, vimos bueno, aquí están los apuntes de todos nombres. La efectividad de la comunicación. Y vimos qué era lo necesario para comunicarse, se podría decir. O sea, cómo llamar la atención. Lo que bueno, se me quedó mucho fue el discurso de Steve Jobs,
de la última clase. El cómo se expresó. Otra vez está muteado, profe. ¿Siente usted que es distinto el discurso de Jobs? Me refiero no en su contenido, sino la técnica oratoria de Jobs y la de Luis Donaldo Colosio? Podría decir que sí en algunos puntos. Ujú. O sea, siento que, o sea, no es igual, en cierta manera, porque Steve Jobs se expresa con más calma, o sea, porque Ujú. es algo que él vivió. Mientras que Colosio te da una idea de un futuro, a que se va a volver verdad. No sé cómo explicarlo, pero bueno, en mi opinión no es igual. ¿Está bien? Sí, perfecto. De hecho, tiene que ver ese tercer elemento que hablábamos, que es el contexto, y que no iguala a ni el cómo vestir, ni el cómo moverte, ni el qué decir, ni el cómo decirlo. El contexto tiene mucho que ver en un mismo momento, en un mismo modo. Aun cuando estamos hablando de dos oradores, a final de cuentas, la nueva oratoria o la oratoria moderna, digamos, tiene como característica el no cuadrar a los oradores, no encuadrarlos en una misma técnica de hablar, en una misma manera de transmitir. Y esto permite a los oradores ser más libres para expresar su mensaje, lo cual no facilita las cosas. Por ello, es importante escuchar personas que hablan en público, es importante preparar el mensaje, es importante saber en qué contexto nos vamos a enfrentar, qué tanto pudiera ser factible el penetrar en la audiencia. Y para ello, pues los oradores profesionales cuentan, perdón, además de los recursos técnicos, cuentan con una herramienta importante, que es el estudio del blanco, el estudio de la meta. Esto es, ¿qué espera la gente de lo que yo voy a decir? ¿Qué espera, digamos, en nuestro medio el profesor de cómo voy a exponer yo mi clase, mi discurso, el tema que me encargaron, los reportes del laboratorio, etcétera? De manera que se vuelve cada vez más importante el preparar el tema y el prepararse personalmente. ¿Para qué? Para lograr el efecto. Y para ello el estudio del contexto es importante. Desafortunadamente para quienes hablan en un público pequeño o para quienes hablan sin preparar, el público se les va encima. Así sea uno solo el que te esté escuchando, prepárate. Ten alternativas. ¿Para qué? Para que en caso de que las cosas no salgan como nosotros las planeábamos, poder cambiar de tema o poder
salir por la tangente. Hay políticos que son tan cara dura que les preguntan una cosa y te salen con otra. O que aparentemente están tratando el tema, pero en realidad no lo están tratando. Esto cansa al público. Esto cansa a la audiencia y tarde o temprano les cobrarán la factura. El domingo tuvimos una muestra de quien no estudió el contexto en donde iba a estar presente. Uno de los más importantes, aun cuando sea uno de los más desagradables políticos de México, que es Fernández Noroña, se presentó a un acto de partido en Hidalgo y creo que fue en Huichapan, y y empezó a hablar, y cuando empieza a hablar, la gente le lanza huevos podridos, jitomatazos, etcétera. ¿Y cuál es el resultado de esto? Porque aun cuando él ya cayó de la gracia del Tlatoani, y que pudiéramos pensar que la misma estructura del poder le mandó a sus guarros para provocarlo, para humillarlo, él debió haber previsto eso. Ahora, si no fue así, con mayor razón, porque quiere decir que la gente está harta de él y de lo que representa. Si hubiera sido un diputadito de cuarta por allá en un pueblo perdido en la sierra, pues no hubiera trascendido. Pero estás hablando de un líder de la política mexicana, de uno de los que más están frente a reflectores, para bien o para mal. Podrá no gustarnos su estilo, podrá no gustarnos cómo huele, podrá no gustarnos su forma majadera de expresarse en contra de las mujeres y de los grupos que se les llama sensibles, pero eso no le quita que sea líder de una fracción importante en el Congreso y por tanto uno de los ejemplos a seguir en cuanto a sus opiniones se refiere. Por ello, hasta el día que vayan en mi época de juventudes decíamos hablarle para novia o para novio a alguna personita, piénsenlo, preparen. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir para poder llegar al fondo de su corazón? Son dos personas. Ahora, trasládenlo a 50,000 personas en la plaza del Monumento a la Revolución o en la plaza de las oficinas del edificio del Partido Revolucionario Institucional, que creo que ya hasta lo rentaron. Es exactamente lo mismo, que lo que digas llegue al corazón de la gente, que esos primeros 30 segundos hagan que no te quiten la atención en todo el resto de tu discurso. Si puedes decir las cosas en 3 minutos, no las digas en 10. Si puedes hablar o escribir con 3 palabras, no lo hagas con 20 o con 10, ni siquiera con 4. Los romanos, de la época de la República Romana, tenían un refrán
que puede quedar muy bien aquí, que es aprovecha el tiempo, aunque literalmente se traduce como aprovecha tus días, pues aprovecha el tiempo, aprovecha la oportunidad, aprovecha lo que se te presenta. ¿Para qué? Porque no va a haber una segunda oportunidad. El público se cansa de lo que está oyendo. El público se cansa de soportar a los oradores o al orador si no le ha llegado a su mente y a su corazón. Por tanto, habíamos hablado de que la comunicación tiene dos grandes ramas. La verbal, que se refiere a la palabra, qué decimos, cómo lo decimos y las inflexiones de nuestra voz, por supuesto. El tono, la fuerza, la continuidad. Y la comunicación no verbal, que ayer la analizábamos también con el ejemplo del licenciado Colosio, en el sentido de que tiene un gran número de canales de expresión. Los ojos, la cara, las manos, la ropa, los brazos, la postura que tomamos y la distancia corporal. ¿Qué podemos hablar de esto? Bueno, pues algunos de ustedes o la gran mayoría de ustedes no tienen experiencia de hablar en público y por tanto podríamos decir que el problema está en la inexperiencia. ¿Cuándo voy a mover mis brazos? ¿Para dónde los voy a apuntar? ¿Qué voy a hacer? Bien sencillo. Mientras tomas experiencia, pon tus brazos quietos, ponlos a un lado o ponlos sobre el atril. Es preferible que no te muevas durante el discurso a que estés manoteando como si te estuvieras espantando las moscas. La postura, eso es indiscutible. Una postura recta, una postura de frente. Aquel orador que se presenta ante su público encorvado o con las manos adentro de las bolsas, deja mucho que desear en su mensaje. Aun cuando no diga nada, se está presentando como derrotado y como mentiroso, según sea el caso. ¿Por qué ocultas tus manos adentro de la bolsa? No, pues es que estaba nervioso y no sabía. Pero además de eso estabas mintiendo. Pero además de eso, no estabas siendo franco con tu gente. La distancia corporal. En la comunicación persona a persona, esta distancia corporal varía mucho. Y también depende de las culturas, de la cultura de las personas o de la cultura de los países o de las modas de tiempo, las modas del lugar. ¿Quién de nosotros no ha tenido la experiencia de estar hablando con otra persona y sentir que te está hablando muy de cerca, que se te está acercando mucho y te sientes incómodo? O las señoritas igual, incómodas.
independientemente de que le huela la boca. Por favor, pongan mucho cuidado en eso. Parte de su presencia como comunicadores, como personas sociales, o son politicón, animales sociales, tiene que ver con la limpieza del cuerpo. Y la limpieza del cuerpo incluye la limpieza de la boca. Cuiden mucho su aliento. Es parte de la buena imagen. Si bebieron, aléjense un poco más, sobre todo si su interlocutor no bebió. Hablando de distanciamiento social, bueno, pues actualmente tenemos aquella cosa de a no menos de 1,5 metros, estas situaciones. Pero en general, fuera de pandemias, la cultura mexicana nos habla de una cercanía mediana. Estamos hablando de, espérenme. Adelante, Montserrat, buenos días. Estamos hablando de el momento en que estamos hablando y que llega a ser incómodo. Y entonces en nuestra cultura mexicana e hispana en general, sería una distancia de aproximadamente 80 centímetros. Hay otras culturas donde la cercanía es mayor. Por ejemplo, en Italia prácticamente se hablan frente a la cara, gesticulan mucho. Nosotros no somos de gesticular en una conversación, sobre todo en una conversación informal. Somos más bien de tocar. En otras culturas, el espacio personal de los individuos es importantísimo. Para todos ustedes que están por escoger tal vez ir a hacer una estancia a otros países, fíjense mucho en eso. Ejemplo, en los Estados Unidos la distancia social es mayor a 1 metro. No te saludan de mano, no se ofendan, pero ellos no lo acostumbran. No le estén agarrando el brazo, no lo abracen. Ellos no lo acostumbran. Para nosotros el apapacho es genial, porque de entrada llevamos la ventaja de la cercanía. Para ellos no. Para ellos su espacio personal o vital, como le quieran llamar, prefiero llamarle personal, implica detalles como el que si vas a ir a visitar a una persona, primero llámale por teléfono o primero acuerda hora y lugar. Si vas a tener una reunión, haz una invitación en donde diga qué día, a qué hora y a qué hora se termina. Y si los invitan, por ejemplo, el 4 de julio, como me sucedió a mí la primera vez que pasé esa fecha en los Estados Unidos, y te dicen, te esperamos a celebrar nuestra independencia el domingo 4 de julio, de 12 a 4 de la tarde. Lleguen a las 12 y despídanse antes de las 4. De lo contrario, corren el riesgo de no volver a ser invitados. No estén apapachándose, se puede considerar como un insulto incluso. Ese, mi compadre, mi Johnny. No, eso allá no.
En los países musulmanes, la distancia social entre los hombres también es muy corta, pero entre hombres y mujeres ni se acerquen, ni las vean a los ojos, ni se dirijan directamente a ellos, a ellas, estando su marido o su novio junto ahí, o sus padres. No se dirijan directamente a ellas, porque a ellas las matan y a ustedes también. Y bueno, una infinidad de detalles que trae aparejados este bello arte de relacionarse con las personas. Hablemos que en México, en resumen, la distancia corporal es de aproximadamente 80 centímetros. Hay que verse de frente, hay que verse a los ojos, no estar gritando, no manotear. Podemos estar moviendo nuestras manos, pero más cercanas a nuestro cuerpo que al de la persona con la que estamos hablando. No interrumpir. Es otro detalle muy importante en esta comunicación. Bien. Comunicación verbal, pues las palabras que decimos, fíjense bien, ¿qué decimos? Está muy importante, pero al mismo nivel está cómo lo decimos, o sea, el tono de nuestra voz. Hay que pensar muy bien antes de hablar. Recuerden que hay 3 cosas en la vida que no se pueden recuperar. Una es la piedra lanzada. 2 es el tiempo perdido. Y 3, y no menos importante, la palabra dicha. Por más que le busquen, perdóname, amiguito, amiguita, mamacita, esposa, lo que quieras. Por más que intenten arreglar las cosas, diría conocido político mexicano, perdono, pero no olvido. Piensen lo que van a decir. Y sobre todo, al expresarlo, utilicen el tono correcto. Ejemplo, de una manera muy puntual y muy correcta y muy socialmente apreciable, podemos estarle diciendo a una persona con un tono de voz agradable, calmado, tranquilo, hijo de tu retiznada, vete mucho a la llave. O podemos decirle, te amo, te adoro, eres mi ídolo. Entonces, ¿qué decimos y cómo lo decimos? Esos son los 2 secretos del lenguaje verbal. En cuanto al no verbal, ya decíamos, contacto visual, expresión de la cara, por favor, practiquémoslo ante el espejo. Poner nuestra cara alegre, nuestra cara amable, nuestra cara enojada, nuestra cara triste, nuestra cara aburrida, para aprender a manejar ese tipo de expresión. Los movimientos del brazos y manos, ya lo hemos mencionado, es un gesto que dice mucho, pero también es un gesto que se agradece, porque hasta en el caso de que esté un poquito aburrido el tema de la plática, los movimientos de manos y brazos hacen que captemos la atención de nuestro público.
la postura, siempre recta su espalda. Siempre colocando su cuerpo de manera que exprese interés, si ustedes quieren, no felicidad, no amor, no cualquiera de los convencionalismos sociales, pero sí por lo menos interés. Bien, esa postura. No necesariamente que parezcan soldados de guardia en el cuartel, pero tampoco que parezcan excelentemente derrotados o enojados. ¿Por qué? Porque la contraparte, además de interpretarlo, lo puede interpretar mal, lo capta, es como dicen de los animalitos, los perros o los caballos, captan tu miedo, huelen tu miedo. Así las personas perciben esos sentimientos negativos y aprovecharán la menor oportunidad para salir avantes en ese enfrentamiento verbal, no necesariamente un pleito. Ok. Ya lo habíamos mencionado, hay que poner mucha atención. Aquellos germanoparlantes. Atención, por lo menos la mitad, aunque los expertos hablan de hasta un 80% del total de la comunicación que expresamos a diario, es a través de canales no verbales. La ropa, los movimientos, la posición, la mirada, importantísimo, la mirada. De manera que cuidémoslo, practiquémoslo, leamos. Hay que ver, no gasten en libros de lenguaje no verbal si no lo quieren o no lo pueden hacer. Entren a las direcciones de internet en donde se habla de eso. Practiquen para que no vayan a hacer una caricatura grotesca de la comunicación no verbal. Ok. Vamos a recomendar una lectura extra. Les voy a pedir que consigan el libro. Ya lo está en PDF gratuito. Antes les pedía que lo compraran, pero ya el semestre pasado sus compañeros lo encontraron como PDF gratuito. Un libro que se llama El poder de escuchar. El autor es un cubano refugiado en los Estados Unidos del agradabilísimo régimen comunista de Cuba y se llama Ismael Cala. Don Ismael se inició, ya lo leerán en el libro, como monitor de adoctrinamiento de las políticas marxistas en la población cubana, principalmente entre los jóvenes, hasta que llegó el momento en que cayó de la gracia del régimen y ya no les platico lo demás para no trolearlos. Ismael Cala, El poder de escuchar. Lo vamos a leer y vamos a elaborar un ensayo de 3 cuartillas en letra Times New Roman. Fecha de entrega: de hoy en 8 días, el próximo miércoles. También a través del tablón de ejercicios. Al terminar las clases de hoy,
Subiré la tarea para que la puedan procesar ahí. ¿De qué nos habla Ismael Cala? Nos habla de la capacidad de escuchar con atención. Oiga, ¿y qué le pareció esta persona con la que se entrevistó entre las amigas? Oye, ¿qué te pareció ese muchacho? ¿Sí te agrada, no te agrada? Entre los hombres igual. No, hombre, es un excelente conversador. ¿Cómo traduciremos esta frase? Es un excelente conversador. ¿Cómo la interpretaremos más bien? Dedicó más tiempo a escucharme que a hablar. Hay que aprender a escuchar, interpretar el mensaje que nos dan para poder expresarnos en la misma sintonía que lo está haciendo nuestra contraparte. Ese es un secreto importantísimo. De manera que, ingenieros, el poder de escuchar de Ismael Cala. Bien. ¿Hasta aquí algún comentario? ¿Va a ser el mismo formato? Sí, formato APA, por favor. Vale. ¿Quién preguntaba a alguien más? ¿Alguna mujer? Acá está. Dígame. A ver, espérame. Ah, sí, claro. Sí, claro, porque aun la comunicación persona a persona o persona a audiencia cumplen con o más bien buscan la misma meta, que es que nuestro interlocutor escuche nuestro mensaje. Desde luego, ya están ahí. 2, que lo interprete como nosotros lo queremos que lo interprete. Y tercero, que actúe en consecuencia. Por eso, Rocío, es importante más bien, es similar el hecho de que las mismas recomendaciones se las doy para una que para otro tipo de comunicación. En general, ya más adelante, cuando veamos el discurso, bueno, pues aprenderemos cómo dirigirnos a un público, cómo dirigirnos a otro público, de acuerdo a las personas, de acuerdo al contexto, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la edad. Todos esos son factores importantes en la comunicación. ¿Algún otro comentario?